La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos, aquí estamos en La Espada de Damocles. Quien les habla, efectivamente, Pablo Veloso. Y estamos con un tema que reconozco que es complejo, básicamente porque es nuevo. Y es el tema del gnosticismo. Y lo estamos aplicando nada menos que a las cartas paulinas. Estamos haciendo una exégesis, una interpretación de las cartas paulinas, que son las epístolas que están al final del Nuevo Testamento, que en la mayoría de los casos están atribuidas a Pablo de Tarso, pero en algunos otros es disputada el origen, ¿no? Por ejemplo, la segunda parte de Corintios, y otras que, si bien figuran como atribuidas a Pablo, no se sabe si él las escribió. Sin embargo, gnósticos de los primeros siglos del cristianismo, normalmente allá por el siglo II, es decir, por el año, 150, como por ejemplo Valentín. Valentín es uno de los más emblemáticos. Y está también Basílides, Teodoto, Heracleón, hay varios, pero Valentín es como el clave, ¿no? Porque ha trascendido más, ha desarrollado un evangelio muy clásico atribuido a él, que es el Evangelio de la Verdad, que hago una fe de ratas, y en el último programa, así por simplemente desatención, homologué o junté los dos y dije que el Pista y Sofía y el Evangelio de la Verdad eran lo mismo, cuando en realidad el Pista y Sofía es todo un texto lleno de colores y bastante largo, donde Jesús retorna luego de la cruz y se queda 40 años con sus discípulos, dándoles enseñanzas. Y se entiende que ese es el evangelio propio de Valentín, como si él lo hubiera escrito. Nunca lo sabremos, pero supongamos, él lo escribió. Sin embargo, el Evangelio de la Verdad, que es también atribuido a él, ya los historiadores están más convencidos de que quizá fue algún discípulo de él. Sin embargo, también es un reservorio de sus ideas. Pero bueno, el Evangelio de la Verdad no tiene esa mitología, podríamos decir, tan grande de que los eones y que de León V salió León III y él así. Eso no lo tiene. Así que son dos libros, Pista y Sofía y el Evangelio de la Verdad. ¿Por qué estamos
utilizando esta base gnóstica, porque las cartas paulinas suelen ser cartas con un poco de doctrina, pero en general bastante de arenga, ¿no? Bastante de voy a ir a la iglesia de Éfeso, cuando vaya, pórtense bien porque me enteré que están haciendo no sé qué cosa. Y bueno, la mayoría de las personas lee los evangelios y cuando llega a las cartas paulinas se encuentra con algo bastante, digamos, literal. Bueno, estamos entrando en un mundo nuevo, estamos haciendo una interpretación gnóstica, estamos trayendo, podríamos decir, la psicología junguiana, ¿no? a este mundo de los evangelios y de las cartas paulinas, porque Jung era un gnóstico. Las ideas junguianas son gnósticas, los Wachowski cuando crearon Matrix, si lo miramos vamos a ver que es todo un planteamiento gnóstico. Digamos que si uno traslada o traspola Valentín con todas sus ideas al cine en una película de ciencia ficción, eso es Matrix. Así que estamos en la Carta a los Romanos. Carta a los Romanos, capítulo 2, verso del 26 al 29. ¿Qué estamos usando como base por si quiere recurrir a ello? El Pablo Gnóstico, exégesis gnóstica de las cartas paulinas. Está escrito por Elaine Pagels, que es una investigadora, una historiadora y a su vez una buscadora espiritual. No solamente es una catedrática fría y calculadora, sino que además tiene un compromiso personal, le interesa. Vamos a leer entonces Romanos 2, del 26 al 29, y dice, sí. Entonces, está hablando de la circuncisión. ¿Sabe lo que es la circuncisión, no es cierto? Si usted es mujer, no creo que le preocupe mucho, pero si es hombre, es un tema importante, que es cuando le cortan el prepucio a los judíos. Y bueno, cuando se lo cortan de bebé, medio que usted no se entera. O sea, le duele, pero no hay mucha reflexión en el tema. Sin embargo, cuando usted se convierte al judaísmo de adulto, ni le cuento, ni le cuento. Entonces dice, sí, entonces el incircunciso, el que no está circuncidado, guarda los preceptos de la ley. Empiezo de nuevo. Si entonces el incircunciso guarda los preceptos de la ley, ¿no será su incircuncisión tomada como circuncisión? Y el por naturaleza incircunciso, que guarda la ley, te juzgará a ti, que a través del literalismo y la circuncisión la transgredes. Pues no es un judío real quien lo es externamente, ni es verdadera circuncisión algo externo a la carne, sino que es un judío verdaderamente quien lo es en secreto. Su circuncisión es del corazón, neumática, espiritual, no literal, y su alabanza no es de los hombres sino de Dios. Vamos ahora a entenderlo, ¿no? Porque tengamos en cuenta que esta traducción que hace Elaine Pagels, ella aprovecha a mezclar algunos términos gnósticos, o sea, a sustituir palabras que han sido traducidas en nuestras Biblias al castellano, por ejemplo, y se ha perdido por eso esa esencia griega. Entonces ella juega un poco con los sentidos más cercanos al griego y nos queda un texto un poco más difícil de comprender. Dice, Pablo explica aquí el significado más profundo de su simbolismo. Si los judíos, los circuncisos, representan a los psíquicos circuncisos en la carne, fíjese que cuando en el verso 28 dice, porque no es judío verdadero el que lo es exteriormente, ni es verdadera circuncisión la que marca el cuerpo de forma visible. Está diciendo que así te cortes el prepucio, no sos judío, ¿no? Ser judío es un acto interior. Entonces, el verdadero judío es una cosa. El verdadero judío interior es un neumático. Acuérdense que los gnósticos dividen en 3 niveles a los seres humanos. Los ílicos, que directamente no les interesa nada. Los psíquicos, que les interesa crecer y descubrir, pero son muy dualistas, que es la mayoría de la iglesia protestante y católica actual, y una remesa muy pequeñita de gente que son los neumáticos, ¿no? Que esos tienen una visión más así, más alegórica, más simbólica, más psicológica. Dice, los gentiles que están físicamente incircuncisos, o sea, los gentiles eran los que no eran judíos, pero estaban muy interesados en hacerse judíos. Dice,
El que no ha recibido, en el verso 27, versículo 27, el que no ha recibido la circuncisión en su cuerpo, pero cumple la ley, te juzgará a ti, que tienes la ley escrita, pero no la cumples. Entonces, dice que los gentiles son los neumáticos, que son los que no tienen ninguna marca externa, no se hicieron la circuncisión o por decirlo en términos católicos, no se bautizaron, pero interiormente están vivos. Eso es un verdadero judío, ¿no? Aunque no tenga la circuncisión. Mientras que el que cumple la ley nada más y tiene la circuncisión y no sé, tiene la marquita en la frente del hindú o tiene lo que fuera de cada religión, ese no es en realidad un neumático, ese es simplemente un psíquico. Los neumáticos guardan los preceptos de la ley con más rigor que los psíquicos, los cuales están obligados a obedecer la ley del demiurgo. Acuérdese que los psíquicos obedecen, pero los neumáticos guardan la ley. Es como que a usted le dan, no sé, la Biblia, y usted tiene dos opciones: o la obedece, como que viene de un Dios que lo va a castigar y usted se quiere ganar el cielo, o bien la comprende. Y la comprende, la entiende y dice, esto tiene sentido, y la practica. Bueno, eso hace un neumático, mientras que el psíquico no. El psíquico cumple por miedo, por ambición. La ley interior y natural de la esencia neumática, la ley de Dios, está escrita en sus corazones. Fíjese, el neumático tiene la ley escrita en el corazón. Es decir, no es que cumple preceptos o es bueno porque quiere ganar algo. Es bueno porque entiende que ser bueno es la naturaleza de las cosas. Entiende la hermandad, que somos uno en el fondo. Por lo tanto, no le interesa cumplir la ley para ganar otra cosa. Le interesa estar en paz, en armonía. Esta es la circuncisión del corazón, neumática, no literal. Entonces, estar circuncidado, o si quieren en términos católicos, estar bautizado, comulgar, no es un acto exterior, no es comer una hostia, aunque también puede serlo, puede ir usted y comer, puede ser bautizado con agua cuando es pequeño o de grande, pero si eso es solo agua, es solo agua. Dice, esta es la circuncisión del corazón, neumática, no literal, que los relaciona con Dios el Padre. Entonces, en un sentido más profundo, el neumático es el que es un judío verdaderamente. Ese es un judío. Y encima dice un judío en secreto. Fíjese que Pablo dice eso, judío en secreto. Quiere decir que quizá usted externamente, no sé, va a la misa, hace el salat musulmán en la mezquita los viernes, pero interiormente usted es un neumático, es un judío en secreto. Lo que pasa que, claro, usted no lo puede decir, porque si usted va y dice que da igual la circuncisión que la no circuncisión, el bautismo que el no bautismo, y que comer la hostia que no comer la hostia, bueno, le van a dar una hostia, como dicen aquí en España. Dice, pues como dice Teodoto, que es uno de los gnósticos, Israel es una alegoría de los neumáticos que ven a Dios. Ser el pueblo de Israel es ser el pueblo neumático, es decir, ser aquellos que realmente están viendo a Dios, no aquellos que le temen y cumplen la ley para lograr ganar algo. ¿Cómo puede Pablo, dice Elaine Pagels, habiendo censurado al judío psíquico por juzgar a los gentiles? Acuérdese que Pablo en el verso, vamos a buscar, del 17 al 25, viene juzgando a los judíos. Fíjese, pero tú, que te dices judío, dice Pablo, te basas en la ley y te sientes orgulloso de tu Dios. Tú conoces la voluntad de Dios y sabes lo que es mejor porque te lo enseña la ley. Por eso andas creído que eres guía de los ciegos, luz en la oscuridad, maestro de los que no saben, educador de niños, porque tienes concretamente en la ley el conocimiento y la verdad. Pues bien, tú que enseñas a los demás, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? ¿No? Si dices que no se debe robar, ¿por qué robas? Es decir, el que cumple la ley, digamos, porque quiere ganar algo, no la cumple de corazón. Y si no la cumple de corazón, la cumple a medias. Cuando nadie lo ve, hace otra cosa. Eso es lo que está criticando Pablo. Está criticando un cumplimiento de la ley basado en la ganancia, basado en algo superficial, y está diciendo, esto no llega muy lejos.
Entonces, esos no son los neumáticos, esos son justamente los psíquicos. Entonces dice, ¿cómo puede Pablo, dice Elaine Pagels, habiendo censurado al judío psíquico por juzgar a los gentiles, continuar y aprobar al gentil neumático, el por naturaleza incircunciso que cumple la ley? Acuérdese que eso está en el verso 26, que pone: los que no fueron circuncidados al cumplir con los mandamientos de la ley no serán considerados como circuncisos. O sea, está reivindicando a aquel que no cumple los rituales externos, pero los cumple en el corazón. Dice, el lector iniciado podría seguir el razonamiento de Pablo. Para los psíquicos, acuérdense que esto se trata de hacer una segunda lectura, ¿no? No quedarse con lo que está dicho. Para los psíquicos es imposible juzgar a los neumáticos. O sea, usted no puede juzgar, ya habíamos hablado del ejemplo del jefe de sección de una empresa, por ejemplo, y sus empleados. Usted como empleado, ¿no? y que responde a ese jefe de sección, usted no puede juzgar u opinar acerca de los que están por encima de su jefe de sección, los amigos del dueño, por ejemplo, los neumáticos, que usted directamente no sabe nada de ellos, porque usted llega con su conocimiento hasta su jefe de sección, es todo lo que ve, más allá no ve nada. Su jefe de sección es el demiurgo, es el creador. Dice, para los psíquicos es imposible juzgar a los neumáticos, ya que el psíquico no recibe las cosas neumáticas. O sea, el psíquico no se entera de lo neumático. Esto lo vemos en 1 de Corintios 2:14. Vamos a buscarlo ya que estamos. A ver, bueno, no es muy difícil, porque tengo que... A ver si... Bueno, acá está. 1 de Corintios 2:14. 2, acá. Vamos a ver. 2:14. El hombre con su propia inteligencia no capta las cosas del espíritu, del neuma, ¿no? En griego sería neuma, de lo neumático. Para él son locuras. No las puede entender porque para eso se necesita un criterio espiritual. Traduzcamos la palabra espiritual del castellano al griego y nos queda neumático, ¿no? Neuma. Entonces, fíjese, el hombre con su propia inteligencia, el psíquico, no capta las cosas del espíritu, del neuma. Para él son locuras. No las puede entender porque para eso se necesita un criterio neumático. Pero Pablo enseña, por otro lado, que el neumático juzga. El neumático sí puede juzgar todas las cosas. En 1 de Corintios, no 14, sino ahora 15, 1 de Corintios, capítulo 2, verso 15, dice... Vamos a buscar 2:14, 15 aquí. En cambio, el hombre neumático, en esta Biblia dice espiritual claramente, pero es neumático en griego. En cambio, el hombre neumático puede juzgar de todo y a él nadie lo puede juzgar. ¿Se da cuenta? El neumático sí. ¿Por qué? Porque está más arriba. El neumático es como si usted está arriba de una montaña, usted puede mirar todo lo que está en el valle, pero el que está en el valle probablemente usted no lo vea, porque usted está muy alto. No solo puede juzgar a los mismos psíquicos, sino incluso a los ángeles que pertenecen a la creación psíquica. Los ángeles pertenecen al mundo de los niveles. Vio que están los principados, las potestades, los reinos, los dominios, bueno, los tronos, todos esos niveles que hay entre, digamos, Dios y el hombre son propias de la creación psíquica. Es decir, entre el demiurgo, el Dios creador, no el Padre Supremo, ¿no? Que también tiene niveles, pero recuerde que la creación material, entre comillas, para los gnósticos, es un reflejo de la creación divina. El pleroma, el mundo de las formas de Platón, el mundo de las ideas, tiene sus niveles, como se acuerda, para Samhit, Shiva, Shakti, ¿no? Y todos los niveles intermedios en la India, y también sucede lo mismo aquí en el gnosticismo, que hay dos principios, uno es el vitos, que es como el vacío o el abismo o la profundidad inusitada que tiene su contraparte femenina, y van jugando así de a pares, ¿no?
y van habiendo eones, eternidades, cada una con su par, femenino, masculino, sisigia, ¿no? Pareja. Entonces, cada uno tiene su pareja y el último de esos eones es Sofía, la sabiduría que se cayó más allá de los límites, más allá del oros, se cayó al kenoma, se cayó fuera del pleroma, fuera de esa unidad, se rompió la unidad. Y cuando cayó, esto todo, entiéndalo míticamente, para explicar un principio un sentido de las cosas, simplemente, no lo tome literal. Cae Sofía y en su tristeza, de sus lágrimas, digamos, surge Sige, la mente, el alma, y la materia, Ile, ¿no? Entonces, además de eso, entre su tristeza, ella genera un demiurgo, un hijo de ella, un creador. Y ese demiurgo se pone a crear y es dueño de todo el mundo. Entonces empieza a crear y ahí crea ángeles, arcángeles, ¿no? Gabriel, Miguel, todos estos los crea él. Y entre otros crea a Adán, crea a Eva, y Sofía pone una pizca de su ser en cada una de esas creaciones del demiurgo, nosotros digamos, para que entonces desde el pleroma, desde lo trascendente, se desprenda el Logos, Cristo, y el Espíritu Santo, el Paráclito, y vengan a buscar a esa Sofía perdida en cada uno de nosotros. Entonces, cada uno de nosotros va regresando a ese pleroma y al hacerlo la que está regresando también es Sofía, que quiere regresar a la tranquilidad. Es como la apocatástasis, volver a esa disolución que todos deseamos, esa reintegración, a esa paz que todos buscamos. Bueno, pero para no liarlo demasiado, dice... entonces, según una lectura simbólica de este pasaje, Pablo contradice toda comprensión de sí mismos por parte de los psíquicos. Aunque presuman de su confianza en la ley, de la relación con su Dios, que en realidad es el demiurgo, y de su superioridad frente a los gentiles. Fíjese que en Romanos 2, que estamos ahora del 17 al 20, lo que dice es, Romanos 2, espera, que estaba en Corintios, volvamos a Romanos 2, del 17 al 20, tengo un lío porque estoy con dos libros a la vez, ahí, del 17 al 20, ahí es cuando, ¿se acuerda que Pablo decía, pero tú que te dices judío, te basas en la ley y te sientes orgulloso de tu Dios? Está criticando a los judíos, judíos de nombre, judíos de circuncisión, que son los psíquicos, los que se burlan, se mofan y critican a los gentiles, a los que no se circuncidaron, que son las personas que encontramos en todas las religiones, en todas las prácticas de meditación, que se mofan o inferiorizan a los que no meditan con esa técnica, a los que no practican de esa manera, a los que son inferiores a ellos. Pero lo que está diciendo Pablo es que los inferiores son ellos, porque adoran al demiurgo. Si usted practica Zazen y se sienta a meditar y se basa su método en la culpa, de que ayer no medité lo suficiente, a ver si hoy medito más, a ver si me gano el nirvana, a ver si realmente alcanzo ese estado, a ver si yo como persona aparte, usted es un psíquico y usted está adorando al demiurgo, aunque esté en una religión como el budismo que no tiene Dios, usted está adorando al demiurgo. Está en una religión o en una práctica basada en el comercio, en intentar ganar algo. Dice, ahora los psíquicos han demostrado ser muy inferiores a los despreciados gentiles, ¿no? Los secretamente relacionados con Dios que trascienden a su Dios demiúrgico. Entonces, ahora en Romanos capítulo 3, vamos al capítulo 3, mire cómo avanzamos, del 1 al 2, ¿no? Es decir, del versículo 1 al 2. ¿Qué ventaja, literalmente dice aquí los versículos, qué ventaja tiene entonces el judío? ¿Cuál es el valor de la circuncisión? Mucho en todos los sentidos. Primero, que le fueron confiados los pronunciamientos de Dios. Entonces, ahora fíjese lo que va a hacer Pablo. En estos dos versículos, Pablo se hace la pregunta, ¿qué ventaja entonces tiene ser judío? O sea, ¿tiene alguna ventaja circuncidarse? ¿Tiene alguna ventaja pasar por el sacramento del bautismo, de la confesión,
ir a misa, ir a la mezquita los viernes, ir a la sinagoga los sábados, ¿tiene algún valor cumplir con la ley? ¿No? ¿Sirve para algo o en realidad es una pérdida de tiempo? Entonces, dice Lane, ¿qué ventaja tiene entonces la circuncisión en relación con los psíquicos, de los psíquicos con los demiurgos, con el demiurgo, perdón, a través de la ley? El autor del Evangelio de Tomás, que es un evangelio gnóstico, que es un evangelio muy interesante porque son todos aforismos atribuidos a Jesús, pero ningún hecho histórico. O sea, no es que dice Jesús iba caminando y se encontró con fulano. Básicamente no. Puede ser que en algún pedacito muy corto, pero en general nada. Es simplemente Jesús dijo, Jesús dijo, Jesús dijo y así. Dice el Evangelio de Tomás da a entender que no hay ninguna ventaja. Insiste en que es la verdadera circuncisión en el espíritu la que es beneficiosa en todos los sentidos. Sin embargo, ciertos exégetas valentinianos, o sea, ciertos intérpretes, como estamos haciendo nosotros, observan la ventaja, fíjese qué interesante esto, en relación de los psíquicos con el demiurgo, que Pablo menciona en el capítulo 3, verso 2, fíjese, 3, verso 2 dice, mucho, desde cualquier punto de vista. Se está preguntando, ¿sirve para algo? Mucho, dice, para mucho, desde cualquier punto de vista. En primer lugar, fue a los judíos a quienes Dios confió sus palabras. A los judíos, está hablando de estos, los psíquicos, los circuncidados, los que cumplen los ritos, los superficiales, digamos. A ellos Dios les confió sus palabras. Entonces dice, Pablo menciona en 3:2, acabamos de leerlo, a través de ellos las palabras de Dios, cuando Pablo dice Dios se refiere al Dios supremo, al Padre Celestial, el Padre, fueron transmitidas a los elegidos. Acuérdense, los elegidos son los neumáticos, los llamados son los psíquicos. Aunque los psíquicos que recibieron estas palabras del demiurgo las comprendieron solo de forma literal, se las transmitieron a los elegidos, los cuales podían percibir su significado espiritual, es decir, simbólico. Mire qué interesante esto. Lo que está diciendo es, se lo traduzco, cuando usted lee un texto como, no sé, el Antiguo Testamento, que está lleno de preceptos, de reglas, comerás esto, no comerás lo otro, pórtate bien porque si no te damos un palo por la cabeza, y un montón de cosas así, o Josué fue y conquistó, y después Sansón, el psíquico, como son historias que son generadas por Yahvé, ¿no? Yahvé, el demiurgo, para los gnósticos, son todas historias que tienen mucha moralina, ¿no? Pórtate bien porque si no te voy a castigar. O te portaste mal, fíjate cómo te castigo ahora, te mando un profeta que te avise que por haber hecho eso ahora te voy a dar hambrunas y pestes, hasta que te portes bien, el diluvio y todo eso. Entonces, eso es el actuar, es la manera de actuar del demiurgo. Y eso los psíquicos lo entienden como premio y castigo. Y así funciona toda la religión actual. Sin embargo, lo que dice es que para el neumático, uno preguntaría, ¿para el neumático eso es bueno o hay que descartarlo por completo y no leer ni un ápice del Antiguo Testamento, no tocar un salmo, no hacer ningún ritual, porque todo pertenece a una interpretación limitada de los psíquicos? Por el contrario, dice aquí Pablo, al revés. Y los valentinianos, Dios, lo trascendente, está manifestado en todo, aún en las palabras y hechos del demiurgo. Por lo tanto, haga lo que haga el demiurgo y todo lo que dice el Antiguo Testamento puede ser leído con otra óptica, que es lo que hacen los valentinianos. Y de esa manera, los neumáticos pueden obtener con su lectura simbólica una información súper valiosa, preciada, que es lo que estamos haciendo nosotros. Si nosotros tomamos cualquier fragmento de la Biblia o lo que hace Edward Edelman, con quien hemos trabajado, Edward Edinger, discípulo de Jung, con quien hemos trabajado en muchas ocasiones para las exégesis de estos textos bíblicos. Bueno, fíjese cómo tomamos Ruth, Esther, Josué, al personaje de Gedeón, Sansón, y los interpretamos.
y extraemos sentidos súper profundos. Bueno, eso es lo que hace un neumático. Entonces, no se trata de desechar ni los rituales, ni las prácticas, ni los preceptos. Todo ello puede hacerse igualmente, pero con una visión muchísimo más profunda. Entonces, fíjese cómo todo, la tortilla se da vuelta. La misma cosa, diría el Tantra, fíjese, lo mismo que hace perder a los demás es lo que el tántrico utiliza para trascender, refiriéndose, por ejemplo, a la sexualidad, al vino y a la carne, ¿no? Que los tántricos de la mano izquierda utilizan. Lo mismo, carne, comer carne en la India prohibido, vino prohibido también, y sexo prohibido salvo en un marco muy limitado. Bueno, lo mismo que los demás al hacerlo sin la óptica correcta se pierden por completo, el tántrico con la óptica correcta es lo que le permite al revés dar el salto. Vamos a escuchar un audio pequeño que nos cuenta cómo colaborar con nuestro programa para que podamos sustentarnos y, bueno, comprar algunos materiales que siempre son necesarios y que son realmente en suma costosos. Ahí va. Nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas a un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a infoespadaweb@gmail.com para informarte y desde ya muchas gracias por ello. Estaba ahí con el micrófono bajo. Continuamos ahí con la exégesis paulina, bueno, gnóstica verdaderamente. En Romanos 3, ahora, capítulo del 5 al 6, avanzamos un poco más, dice: ¿Es Dios injusto al descargar su ira contra la humanidad? Ese tema eterno del mal, ¿se acuerda? De por qué Dios, no sé, nace un niño y muere enseguida, por qué trae un maremoto y muere un montón, o un tsunami y muere un montón de gente, que no pecó y el que pecó sigue ahí. Entonces dice San Pablo, yo digo, no puede ser. O sea, no puede ser así, que Dios sea malo. ¿Cómo podría entonces juzgar Dios al cosmos? Pablo, dice Lane, en este punto pregunta si Dios descargará su ira contra los antropoi. ¿Qué son los antropoi? ¿No? Antropos, hombre, ¿no? Se entiende que en el pleroma, en el mundo divino, en el inconsciente colectivo, diría Jung, hay un formato de hombre, como en las formas platónicas, de hombre perfecto. Ese hombre, cuando es creado por el demiurgo, es Adán, que es un hombre imperfecto. Entonces, los antropoi son los elegidos, son los neumáticos, contrariamente a los llamados. Los llamados son los psíquicos. Entonces dice, juzgará de forma legalista a aquellos que interpretan la ley simbólicamente. Es decir, si uno interpreta que, no sé, no matar no significa no matar personas, sino significa, y le da una interpretación simbólica, Dios, ¿no? O la vida o la totalidad, ¿te va a juzgar con qué patrón? ¿Con el patrón simbólico que aplicaste o con el patrón literal? Y te va a decir, por ejemplo... Juancito, yo no dije acaso no matar, ¿eh? Y vos mataste ahí un cabrito para comerlo. Yo te dije no matar, literalmente. No esa interpretación simbólica que le agregaste vos. Bueno, eso sería ser juzgado de una manera literal cuando en realidad uno interpretó simbólicamente. Entonces Pablo pregunta a los neumáticos, a los que interpretan simbólicamente, como estamos haciendo nosotros ahora, después de toda esta interpretación y de vivir toda una vida así, ¿nos van a venir a juzgar por lo literal? Como diciendo, sí, pero en el texto decía otra cosa. Entonces dice Pablo contesta que esto es imposible. Si Dios fuera tan injusto, ¿cómo podría acaso juzgar al cosmos? Fíjese que en el verso 6 del capítulo 3 dice, de ninguna manera, porque si no, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Cosmos en griego. Dice que si fuera así, Dios no podría juzgar al cosmos, porque el cosmos tiene toda la variedad de colores y no puede juzgar a todos con la misma vara. Entonces se trata de que si interpretas simbólicamente, se te juzga simbólicamente, se te juzga por ese nivel. Si interpretas literalmente, se te juzgará por lo literal. Los opositores valentinianos de Orígenes, uno de los padres de la Iglesia y discípulo de Amonio Sacas,
el mismo neoplatónico que formó a Plotino, aparentemente destaca en este pasaje a fin de concluir que solo el cosmos psíquico será juzgado según la ley. El antropoi neumático, los gentiles, acuérdense, los gentiles son los neumáticos, están exentos de tal juicio. O sea que todo este premio y castigo no se aplica a los neumáticos. Vamos ahora a Romanos, capítulo 3 todavía, pero verso 9b significa la segunda parte del verso 9, del versículo 9 porque es largo, y el 20, del 9 al 20. Ya hemos acusado, dice Pablo, tanto judíos como griegos por igual de estar bajo el pecado, ¿no? Está diciendo que tanto los psíquicos como los neumáticos, todos estamos metidos, como dice el tango, en el mismo lodo, ¿no? Estamos todos. El tango Cambalache. No es justo, cita un texto bíblico, Pablo, dice, no es justo, ni siquiera uno, no comprende, no está buscando a Dios, todos han caído, juntos no lo han alcanzado, ninguno posee bondad, no hay nadie. ¿Vio cuando se hacen esas profecías de los tiempos oscuros, cuando nadie puede ver la luz, nadie ve claro? Bueno, eso es lo que está diciendo. Y ahora, dejando detrás esa cita, dice, pues sabemos que cuanto dice la ley se dirige a los de la ley, para que toda boca pueda ser silenciada y el cosmos, el mundo entero, pueda hacerse responsable ante Dios. Por lo tanto, toda la carne no será justificada ante Él por las obras de la ley, pues a través de la ley viene la conciencia del pecado. Vamos ahora a la interpretación. Dice Elaine, Pablo se ocupa ahora de una objeción obvia. La objeción es esta. ¿Cómo pueden los neumáticos, vamos a jugar que somos nosotros los neumáticos, ¿no? Los que interpretamos todo esto de forma simbólica. ¿Cómo podemos nosotros quedar exentos del juicio si Pablo está diciendo que tanto los judíos, o sea, los psíquicos, como los griegos, los neumáticos, son acusados de estar bajo el pecado? Fíjese que lo dice, ¿entonces qué? ¿No somos más que ellos? Dice Pablo, de ninguna manera, pues acabamos de demostrar que todos, tanto judíos tanto judíos como no judíos, están sometidos al pecado. Si todos estamos bajo el pecado, dice, ¿acaso no nos van a juzgar? ¿Y acaso tal y como los versículos capítulo 3 del 12 al 18, vamos a ver, que dice, todos andan extraviados, se perdieron juntos, no hay ninguno que haga el bien, ni uno siquiera, estos de los Salmos. Su garganta es un sepulcro abierto, pues sus palabras son puros engaños. Veneno de serpiente ocultan sus labios, de su boca brotan insultos hirientes, corren a donde pueden derramar sangre, detrás de ellos dejan ruinas y miserias, no conocen el camino de la paz, nunca se acuerdan de Dios para hacerle caso. Estos son el Salmo 14, son fragmentos. Salmo 53, Salmo 5, Salmo 140, Salmo 36, Salmo 10, Isaías 59 y Salmo 36. Eso es lo que está citando Pablo. Entonces, Pablo está diciendo, si somos todos un desastre, que nos va a juzgar a todos entonces bajo la ley. Dice, ¿acaso tal y como los versículos que acabamos de leer parecen confirmar, no están todos por igual sujetos al pecado, la fuerza de la materialidad, psíquicos y neumáticos? Por el contrario, dice Elaine, los exégetas, los intérpretes valentinianos, insisten en que este pasaje se refiere solo a los psíquicos. Los que están perdidos son solo los psíquicos. Reclaman que es el demiurgo quien no es nadie, ¿no? Quien es un don nadie, como se dice. Esto lo tenemos en el capítulo 3, verso 10, cuando dice, como dice la Escritura, no hay nadie bueno, ni siquiera uno. Ellos dicen que eso se refiere a Yahvé, al demiurgo. Como solo Dios el Padre es uno. En realidad el único es Dios, el Padre Celestial, el trascendente. Es el demiurgo y la naturaleza psíquica que genera el que carece de comprensión y que no está buscando a Dios. Es decir, la naturaleza psíquica es la mente, los pensamientos, los deseos, la voluntad, lo que llamaba San Juan de la Cruz las potencias, ¿no? El cuerpo. Todo eso no ve la luz, está confundido.
Por eso toda la práctica neoplatónica, platónica, gnóstica, hermética, busca, bueno, y por ende también católica, busca a través de los místicos trascender las potencias, y para eso hay que aplacarlas. Por eso se busca disminuir el funcionamiento, por así decir, mental, es decir, el mundo del demiurgo psíquico, para que aparezca el nous, lo divino, ¿no? Entonces dice, los exégetas valentinianos concluyen que en los versículos 3 del 12 al 18, que son los que acabamos de citar, Pablo está describiendo a los psíquicos como los que son ignorantes de la profundidad invisible, tras haber caído lejos de Dios, ¿no? El vitos es esa profundidad invisible, es como el creador de todo, el Padre Celestial, es la profundidad invisible, ¿no? Trascendente, como en la Cábala, Keter, ¿no? La corona, lo trascendente de todo. Nada que ver con el demiurgo, allá arriba, ¿no? Es el Dios sin forma. Como los psíquicos no conocen al dueño de la empresa, solo conocen al jefe de sección, su jefe, ese es el demiurgo, entonces cumplen todo lo que el demiurgo les diga. Y como el demiurgo no da mucho pie con bola, es decir, no acierta demasiado, todos acaban metiendo la pata y no salen del círculo en que están. Eso les pasa a los psíquicos. El apóstol Pablo los censura por su falsedad, violencia y perversidad, pero sobre todo por no temer a Dios. Esto lo dice en el 3:18, donde dice, nunca se acuerdan de Dios para hacerle caso, ya que solo ellos están llamados a temerle, y no, como ocurre con los elegidos, que son los neumáticos, para conocerle y amarle. O sea que el psíquico tiende a temer a Dios. Se basa con esto de premio y castigo. El que traspasa esa idea y entra dentro de el amor, ¿no? Amar, hacerse uno con, hermanarse con todos y con la totalidad, ese es el neumático, ¿no? No se trata de que si naciste psíquico sos psíquico, no es una cosa de nacimiento, pero sí es una cosa de conducta. Si te conducís como psíquico, sos psíquico. El gnóstico, de hecho, podría perfectamente preguntarse cómo podría este pasaje referirse a los elegidos, a los neumáticos, cuya naturaleza es armónica y única, quienes han comprendido y quienes por su naturaleza buscan a Dios. Por esto Pablo explica en el versículo 19, dice, pero sabemos que todo lo que dice la Escritura lo dice para los que están sometidos a sus leyes, los psíquicos, que todos pues se callen y el mundo entero se reconozca culpable ante Dios, pues nadie será considerado inocente en su presencia, afirmando que ha cumplido la ley, pues muy distinto es el fruto de la ley. Por ella conocemos el pecado. Entonces dice, por esto dice Pablo, en ese versículo que acabo de leer, que cuanto dice la ley, lo dice para los de la ley, o sea, los psíquicos, los judíos psíquicos, para que el cosmos completo, el cosmos psíquico, pueda hacerse responsable ante Dios. Los oponentes valentinianos de Orígenes explican acerca del versículo 20, o sea, 3:20 ahora, que dice, pues nadie será considerado inocente en su presencia, afirmando que ha cumplido la ley, pues muy distinto es el fruto de la ley. Por ella conocemos el pecado. Está diciendo, seguís la ley, sos juzgado por la ley. O sea, porque sos un psíquico. Si estás bajo la ley, conoces el pecado. Porque quien conoce la regla, ya conoce el infringir la regla, ¿no? Entonces conoce lo que está mal. Si yo no conozco, nunca me dicen qué es lo correcto, yo no puedo saber qué es lo incorrecto. Pero desde el momento en que me dicen hacer esto está mal, yo ya sé dónde está lo equivocado, ¿no? Hasta ese momento no tengo conceptos de bueno y malo, hasta que me dicen esto es bueno. Entonces dice, los oponentes valentinianos de Orígenes explican que la ley evoca la conciencia del pecado, lo que acabamos de decir, ¿no? Es como en el Tao Te Ching, que dice que el Tao directamente no tenía límites, o lo dice Chuan Tze. Pero luego la gente empezó a crear, dice Chuan Tze, las 5 notas musicales, la pentatónica, el alfabeto, y a partir de ese momento todo empezó a catalogarse.
Y cuando uno cataloga, dice esto es mejor, esto es peor, esto es más alto, esto es más bajo, esto es más grande, esto es más chico, y empieza a hacer diferencias, a tener preferencias, a tener rechazos, a poner cosas como mejores, peores, y de ahí al paso de decir que hay bien y mal, estamos a un pelo de distancia. Por eso el camino de Chuang-Tzu y del Tao es regresar a la no diferenciación, regresar a un estado donde el yin y el yang no se separan, donde el yin y el yang son parte de una unidad, un binomio, una sisigia. Dice, los oponentes entonces de Orígenes explican que la ley evoca la conciencia del pecado. Las ideas de pecado, obligación y juicio surgen solamente con la ley. O sea, aparecen las diferencias, los juicios de valor y ya aparecen bueno, malo, pecado, obligación. Cuando usted de todo, como dice el Evangelio de Tomás, hace uno, bueno, no hay pecado alguno. El autor del Evangelio de Felipe expresa mediante metáfora, un evangelio gnóstico, una concepción similar a esta. Describe la ley como el árbol que tiene el poder de dar el conocimiento del bien y del mal, ¿no? Pero que no puede ayudar al hombre a realizar este conocimiento. Entonces, ahí vemos cómo la ley es la causa del pecado, pero no rige a los neumáticos, solo a los psíquicos. Ahora en Romanos, capítulo 3 también, pero verso del 21 al 24 leemos: pero ahora la rectitud de Dios ha sido revelada aparte de la ley. La ley y los profetas lo atestiguan, la rectitud de Dios por la fe en Jesucristo para todos los que creen. Pues no hay diferencia, todo han pecado y carecen de la gloria de Dios, siendo justificados como un don por su gracia, a través de la redención, apolitrosis, es Cristo Jesús. Vamos a explicar eso porque ya de por sí es difícil leerlo porque, como digo, la traducción que hace Elaine Pagels agrega términos griegos, entonces está redactado de una manera de difícil lectura. Pablo, de forma inversa, dice Elaine, declara aquí que donde no hay ley, ¿no?, como la visión taoísta, o la visión del no dualismo hindú, o la visión de un San Juan de la Cruz, donde no hay ley no puede haber pecado, obligación o juicio. Entonces, usted es neumático, no nos manejamos con premio y castigo. Usted es psíquico, hay premio y castigo. Por lo tanto, los neumáticos que no están dentro de la ley, esto lo vemos en 3.19, pero sabemos que todo lo que dice la Escritura lo dice para los que están sometidos a sus leyes. Que todos pues se callen y el mundo entero se reconozca culpable ante Dios. Están exentos de todo ese paradigma, los neumáticos. Los exégetas valentinianos citan a Romanos 4.15, donde no hay ley, no hay transgresión. Esto está un poco más adelante, 4.15, dice, donde no hay ley, no hay transgresión. Esto lo tenemos aquí. Más aún, dice Pablo, lo estoy leyendo ahora de Romanos 4.15, la promesa de Dios ya no sirve, pues lo propio de la ley es atraer sus castigos, y al revés, donde no hay ley, tampoco se hablará de rebeldía. Está diciendo, para los neumáticos ya no sirve todo este tema de premio y castigo. Entonces, a veces se ve tanta gente que despotrica, tanta gente que se queja contra, que la iglesia con todas sus leyes y con todos sus rituales y que genera miedo en la gente. Es decir, si uno realmente no quiere esa noción de premio y castigo, no hace falta que la viva y no hace falta tampoco que la critique, porque en realidad esa relación premio y castigo es una expresión más de la totalidad para aquellas personas que en ese nivel así lo comprenden. El día que ya tenés ganas de salir de eso simplemente. Si estás bajo el demiurgo, bajo el jefe de sección de tu empresa, y ya sentís que tenés que conocer al dueño de la empresa, que te queda chico eso, te queda muy pequeño, ¿de qué sirve quedarse ahí y quejarse todo el día de las reglas que pone el jefe de sección, de lo tonto que son tus compañeros que las cumplen, y quedarte todavía ahí? ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no le decís al jefe de tu sección, mire, un placer haberlo conocido, pero ya estoy en otro nivel, quiero conocer directamente al dueño? Y listo.
Ya está, no tiene poder sobre ti ese demiurgo, ese jefe de sección. Es más, el jefe de sección te va a decir, suerte, suerte. Y contame algo porque yo desde donde estoy realmente no lo conozco todavía al dueño de la empresa. Así que si lo vas a conocer, contámelo que a mí me viene bien. Entonces dice en Romanos 5.13, dice, busquemos aquí, Romanos 5.13 dice, 12.13, entendedme, dice Pablo, no había ley, y sin embargo había pecado en el mundo, solamente que al no tener ley no reconocían el pecado. Entonces lo que dice Pablo es que donde no hay ley no hay transgresión, ¿no? Podría haber pecado, pero si no hay una ley, el pecado no forma parte. Es decir, por ejemplo, yo puedo maltratar a una persona, pero si no tengo conciencia de que el maltrato, porque no hay una ley, no hay un libro que me lo cuente, de que el maltrato es algo negativo, bueno, yo lo voy a hacer, pero no voy a sentir ni culpa, ni sentirme mal, lo voy a seguir haciendo. Hasta que viene alguien y me dice, ¿eso vos sabés que está mal? ¿Que trae este problema y aquel otro? Entonces, para mostrar que incluso si el neumático está inmerso en la materialidad, no lo está en el pecado. Es decir, si usted es neumático y, no sé, hace algo que ante los ojos del religioso común está mal, bueno, no está mal. Fíjese a lo que llega, ¿eh? Está diciendo que lo que otros consideran equivocado, ¿no? Pero no comulgaste, pero mentiste, pero... No está mal. ¿Causa problemas? Probablemente sí, causa problemas, pero no está mal. Ya no hay esta sensación de bien y mal, ¿no? De premio y castigo. No está sujeto a juicio a partir de sus obras. Nadie lo va a juzgar. Y cuando uno dice juzgar, uno piensa, bueno, pero ¿quién lo va a venir a juzgar? No, tu propia conciencia. El psíquico tiene su propia conciencia desde el momento que tiene patrones de bien y mal, su propia conciencia de que metí la pata, esto estuvo mal, qué daño que le hice a tal persona, soy mala persona, soy un desastre, no valgo nada. Bueno, eso lo tortura al psíquico. Sin embargo, el neumático no tiene esos parámetros. Entonces es como aquel que puede, va y mató a un tipo y en realidad para el psíquico es un crimen, es terrible, es un delito, es un acto malvado, cruel. Para el neumático no. El neumático no tiene ningún problema. Usted dirá, bueno, pero qué tipo cruel. No, en realidad el neumático no va a ir a matar a nadie en general, porque no tiene esas pulsiones, no tiene esa motivación de hacer daño, porque tampoco tiene una sensación de que yo soy yo y le quiero quitar lo que tiene el otro. Ser neumático ya de por sí te hace un tipo tranquilo, que no vas a intentar dañar a nadie porque esos otros se te antojan como vos mismo. O sea, son tu mismo ser. Hay una sensación de unidad. Entonces, por más que hay una impunidad de parte del neumático, a la vez no hay una necesidad de nada. Por lo tanto, no es que por ser impune o por tener libertad total va a empezar, no sé, saca una ametralladora y va a empezar a matar gente. No, porque no tiene esa motivación. Esa la tendría el psíquico, que quiere matar gente porque los odia, porque le quitaron lo suyo, pero a la vez no lo hace porque tiene miedo al castigo, no solo al castigo social, sino al castigo de su propia conciencia moral, que lo va a castigar. Bueno, ese mundo de castigos y premios interior, de la mente del psíquico y de la sociedad también, es el castigo del demiurgo, del psíquico, pero el neumático no está bajo esos parámetros. Entonces, así haga, deshaga, se una a una persona, se aleje, cumpla, no cumpla, no va a tener esos parámetros interiores, no va a tener esos cuestionamientos, no va a tener esas presiones interiores, esas tensiones, esos miedos, esas culpas. Vamos a escuchar un audio que nos cuenta cómo descargar nuestro programa. Para descargar nuestros programas grabados, puedes hacerlo a través de nuestra web, www.espadaweb.blogspot.com. Puedes comunicarte a través de Twitter, @PabloJVeloso, enviarnos un correo a info@espadaweb@gmail.com, donde puedes contarnos opiniones, preguntas, sugerencias. También puedes participar y sumarte a nuestro grupo de Facebook llamado La Espada de Damocles.
Puedes compartir nuestro programa libremente por la red y también subirlo a tus propios canales. Pero sobre todo, ¿sabes qué? No te lo puedes perder. Y también vamos a escuchar un audio cortito que nos cuenta cómo participar de nuestro grupo de Telegram. Tenemos un grupo de Telegram en la Espada de Damocles, muy interesante. Le mando un saludo a toda la gente del grupo. No los voy a nombrar porque seguramente me olvidaré de alguno, pero bueno, son toda gente fantástica y que van tratando cada día temas muy muy interesantes en los cuales yo participo de vez en cuando también, y vale la pena estar. Ahí va. Puedes sumarte al nuevo grupo de Telegram de la Espada de Damocles. Para eso solo tienes que descargarte la aplicación para el sistema operativo que tú utilices en el móvil o en el ordenador, en la computadora. Una vez que te lo descargas, puedes, llenando los datos que te pide, entrar y buscar mi alias, que es Pablo Veloso, y una vez que lo encuentras me dices: hola, ¿qué tal? Soy fulano o fulana de tal y quiero entrar en el grupo de la Espada de Damocles. Inmediatamente te envío un enlace de invitación y ya estás dentro del grupo. Es un grupo donde compartimos material, donde vemos las últimas novedades de la espada y donde nos conocemos entre nosotros los damocleanos. Un grupo muy divertido, muy profundo, muy valioso, realmente te va a gustar. Y bueno, ya llegamos al final de nuestro programa de hoy. Vamos a despedirnos con nuestra cortina y nos encontraremos en la siguiente ocasión. Soy Pablo Veloso para la Espada de Damocles y nos vemos en la próxima para seguir hablando de la interpretación gnóstica a la carta a los romanos. Ahí va nuestra cortina. Hasta la próxima. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, damocleanos!